Continuamos esta mañana con el texto de Mateo capítulo 6, versículo 9. Quiero invitarles a que vayan de una vez a la escritura, a sus Biblias, y vamos a leer básicamente la primera línea de la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Jesús dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiero hacer un breve repaso respecto a la charla pasada para que simplemente, si tú estás llegando hoy pero no llegaste el domingo pasado, no pierdas el hilo, simplemente para que podamos nosotros recordar también un poco. Entonces, lo primero que vimos en esencia el domingo pasado es que el Padre Nuestro es un modelo de oración y no un recital que se debe repetir cada vez al pie de la letra. Es simplemente un modelo. En segundo lugar, entendimos que el Padre Nuestro nos revela el corazón y el anhelo de Dios. Esto es, que la humanidad pueda llamarle a su Creador Padre y no simplemente dirigirse a Él como otra persona, incluso como un objeto, simplemente como una fuerza sobrenatural sin personalidad ni nada de esas cosas. Al contrario, el Padre Nuestro nos revela el corazón de Dios y es el corazón de un Padre. En tercer lugar, el Padre Nuestro nos recuerda que mientras hablamos con Dios, escuchamos de Él lo que nosotros deberíamos hacer también en respuesta a lo que Él hace, a lo que Él ha hecho y a lo que hará. Entonces, son básicamente tres pautas que pudieran resumir fácilmente lo que fue la charla el domingo pasado, lo que fue la primera intervención que hicimos de esta oración que llamamos como el Padre Nuestro en la Escritura. Entonces, entendamos un poco, para continuar, la importancia de orar. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué es que nosotros estamos entendiendo esta oración del Padre Nuestro y por qué es importante que nosotros lo hagamos? Porque tiene que ver con la importancia de la oración, ¿cierto? Así que la respuesta sencilla a esa pregunta de por qué debemos orar es porque Dios lo demanda de nosotros. Esa sería la respuesta sencilla. Es parte de nuestros derechos y deberes delante de Dios en condición de hijos suyos. Pero también decimos que si Dios es nuestro Padre, lo natural sería que sus hijos se dirigen a Él, nos dirigimos a Él de manera regular, constante y con un anhelo ferviente. Eso sería lo natural. Sin embargo, como lo hablamos el domingo pasado, es importante que sabemos cómo dirigirnos a nuestro Padre. No que necesitamos unos protocolos estandarizados, no es que necesitamos unas pautas específicas porque de lo contrario Dios nos rechaza. No, estamos hablando de la manera sana, ¿cierto? De pautas de comunicación delante de Dios. Cosas que deberíamos tener en cuenta para hacer nuestro diálogo más profundo con nuestro Padre Celestial. Cómo comunicarnos con Él. En todo caso, el Padre Nuestro, hemos dicho que nos da esas pautas de diálogo con Él. Y ¿saben una cosa? Para Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, era tan importante estar en comunicación con Dios Padre que lo hacía todo el tiempo, sin importar la agenda que tuviese. De hecho, la oración marcaba su agenda. No es que su agenda marcaba la oración. Nosotros hacemos ese tipo de cosas, ¿cierto? Si nos queda tiempo en la agenda y si la agenda nos lo permite, entonces sacamos un tiempo para hablar con nuestro Padre. Nosotros actuamos de esa manera, pero Jesús hacía algo completamente distinto. No es la agenda la que marcaba su oración marcaba su agenda. Y una vez más podemos decir que Jesús es nuestro modelo de diálogo con Dios el Padre. Miremos lo que pasó en Lucas, o lo que registró Lucas en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículos 15 y 16. Dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más. Eso es impresionante. De modo que acudían a Él multitudes, nos dice la Escritura, para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades.
Él, o sea, Jesús por su parte, solía retirarse a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar. ¿Notaron ustedes eso? Jesús tenía una agenda llena, como la tuya y como la mía, tal vez como la de muchos de nosotros, y no solo eso, mucho más que eso. Con toda seguridad te puedo decir que la agenda de Jesús estaba mucho más llena que cualquier otro ser humano. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la oración manejaba su agenda, dirigía su agenda. No es que entonces cuando la agenda de Jesús estaba tan pesada que ya no podía más, entonces él se retiraba a orar. No, la oración hacía parte de su agenda. Podemos ver también que cuando el modelo de la oración fue conocido, y estamos hablando del Padre Nuestro, es en respuesta a sus discípulos que deseaban saber cómo orar. Es decir, cuando Jesús les dice cómo deben orar, es porque ellos les preguntaron, algunos de ellos le preguntaron cómo debían orar al Padre. Y si lo preguntaron a Jesús, seguramente es porque eran conscientes y eran testigos de lo importante que era Jesús, para Jesús, su comunión, su comunicación, su diálogo constante con Dios el Padre. Así que, si eso era tan importante para él, también entendió que era importante para nosotros. Y él nos enseña que debe ser tan importante para nosotros que nos enseñó cómo hacerlo. Y entendiendo cada vez que para nosotros también debería ser una necesidad. El relato lo vemos en Lucas 11, versículos 1 y 2. Esto es algo que no registra, o que registra de manera diferente Mateo, pero noten lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, es decir, Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ven que es el mismo relato de Mateo 6? Es evidente que ellos veían y eran testigos de lo importante que era la oración en la vida de Jesús. Entonces Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Y podemos continuar con la lectura de toda la oración del Padre Nuestro aquí en Lucas 11. Pero es el mismo relato que encontramos en Mateo capítulo 6, como respuesta a una pregunta que sus discípulos le hicieron: enséñanos a orar. Algo muy interesante aquí es el término cielo. Es el aspecto al que haremos alusión esta mañana, al que haremos alusión hoy. Así que después de haber entendido la importancia en el nivel de comunicación con Dios, vamos a hablar de la posición de Dios, no de nosotros. El lugar que Él ocupa en el universo, en donde Él se encuentra. Cuando los ejércitos van al rey, normalmente el rey está en un lugar de privilegio que denota una posición importante sobre su pueblo, un trono. Aquí Jesús nos recuerda que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, necesitamos recordar que Él está en el cielo. ¿Cuál es su posición respecto a nosotros? Entonces, algo interesante aquí es que notan ustedes que no dicen nada acerca de nuestra postura al orar, incluso nada acerca del lugar y la hora de la oración. Digo, no nos dice que debe ser de rodillas, por ejemplo. Tampoco nos dice que debe ser en un cuarto oscuro con puertas cerradas. Tampoco nos dice que los discípulos deberían postrarse en tierra cada vez que debían buscar a Dios en oración. Eso tampoco es lo que nos dice. No nos dice tampoco que debería ser a la primera hora del día, o quizá antes de que caigamos a cama dominados completamente por el sueño y por el trajín del día.
No dice ninguna de esas cosas. En todo caso, nosotros entendemos que como parte de una comunicación personal con Dios, cada uno de esos aspectos anteriores queda a libertad de cada persona y que en todo caso marca el nivel de respeto y confianza que hay en Dios por parte de cada uno de sus hijos. En la Escritura vemos a diferentes personas orando en diferentes posturas, a diferentes horas del día, en diferentes lugares. Aquí Jesús no hace énfasis en la postura de la oración. Tampoco Jesús hace énfasis en cuanto al lugar. La verdad es que cuando el corazón de los hijos es correcto, cualquier lugar y momento es oportuno para hablar con Dios, para hablar con nuestro Padre. Después de todo, naturalmente, cuando un hijo tiene miedo, cuando está feliz, corre y se lanza a los brazos del Padre sin importar nada más que la confianza que en los brazos de su Padre es el lugar donde puede estar más seguro. ¿Ustedes recuerdan de niños pedir una cita con papá? Yo creo que eso no pasó, ¿cierto? Ustedes no tuvieron que pedir bajo protocolos o simplemente tratar de acercarse a su padre, a nuestros padres, después de haber seguido unas pautas o unos rituales. No, simplemente en un nivel de confianza y dependencia llegábamos a ellos. Sin embargo, lo que sí dice Jesús aquí es en qué lugar está el Padre. El Padre está en los cielos. Ahora, sabemos que Dios es omnipresente. Esto es que Dios está en todos lados al mismo tiempo. Esa es una de las características naturales de Dios. Es natural en Él. Nadie más lo puede hacer. Solo Él tiene esta condición de omnipresencia. Isaías capítulo 66, versículo 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, no es que Dios está confinado a un lugar específico cada vez como nosotros. Nosotros, de hecho, en estos tiempos estamos haciendo la iglesia desde casa. Ustedes están en casa. Yo estoy en casa, no estamos en el lugar físico de reunión, porque una pandemia nos confinó a todos. Y lo hacemos y por respeto y por sentido común, entendemos que necesitamos cuidarnos. Así que ustedes están allá y yo estoy acá. Pero Dios es diferente, Él no está confinado a un lugar específico. Pero no podemos perder lo que significa cielo en este contexto. No podemos perder ese importante detalle aquí. ¿Por qué? Porque Jesús aquí nos dice que la oración no es simplemente para que nosotros pidamos. La oración, según el modelo del Padre Nuestro, nos ayuda a recordar quién es Dios. Y cuando nosotros recordamos cuál es la posición en la que Dios se encuentra, su condición, entonces Dios está desplegando a través de la oración su majestad para nosotros por medio de la oración. Esa es la razón por la que Jesús nos añade que el Padre Nuestro está en el cielo. Su gloria es celestial, no es terrenal, no es de este mundo. Cualquier cosa hermosa que este mundo nos permita ver, nos permita contemplar, no se compara con la gloria de nuestro Padre que está en el cielo. De modo que usted y yo deberíamos, cuando oramos, deleitarnos en su majestad. Esa es la imagen y es la idea que debe copiar nuestra mente cada vez que recordamos que Él está en el cielo. Esta es una declaración que demanda gloria para Él. Entonces, no es que Dios está allá en el cielo sobre nosotros y cada vez que nosotros llegamos ante Él tenemos que humillarnos. Sí, eso es válido. Pero no es esa imagen de ese rey tirano o de ese Dios distante que no permite un acercamiento. Al contrario,
Si Jesús quiso que nosotros recordáramos que el Padre está en el cielo, aunque es nuestro Padre, es un Dios y es un Padre glorioso. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar y quiere que nosotros recordemos. Entonces, antes que usted y yo comenzamos a pedir, Jesús quiere que recordemos lo maravilloso que es nuestro Padre, nuestro Dios. Usted y yo debemos deleitarnos en lo que Él es, en lo que Dios es, antes de enfocar en lo que Él puede hacer. Quizá tengo un ejemplo esta mañana que puede ayudarme a aclarar este punto. Dios nos dio la oportunidad de ir a principios de año, a Guatemala. Y estando allá, fuimos a uno de los volcanes, a uno de los muchos volcanes que hay en toda esa zona, a uno de los volcanes activos y quizá uno de los más vastos. La verdad es que nunca había visto algo semejante. Y aunque aquí en Colombia, claro, tenemos algunos volcanes, nunca conocí uno, sino hasta cuando fui allá. El punto es que al ver tanta grandeza, me sentí pequeño, me sentí insignificante ante tal magnitud, ante tal maravilla. Me sentí incrédulo por un momento, porque no podía no podía creer lo que estaba viendo. Ver roca condensada después de haber sido derretida y escupida por la erupción del volcán era algo magnífico. Es roca realmente mezclada con metal que había sido fundida por el fuego del cráter. Y nosotros estábamos por un momento acompañados de otras personas justo ahí encima de todo ese fuego que había derretido esa roca. Eso era impresionante, la verdad, fue una experiencia impresionante. ¿Saben? Eso bastó. Yo no esperaba en ese momento que tal obra me diera más de lo que ya me había dado. Me había permitido contemplarla. Y en serio, estaba asombrado, estaba estupefacto, absorto por tal cosa. Eso bastó para mí. El solo hecho de estar ahí frente a algo tan grande, tan inmenso, bastó para mí. Fue suficiente. Yo estaba maravillado. Sin embargo, en la parte más alta del volcán, habían pequeños focos de calor donde se podían asar marshmallows, malvaviscos. Así que fuimos un poco más arriba, fuimos hasta allá. Y el calor era tan fuerte en algunos puntos que uno sentía la suela de sus zapatos caliente y más blanda. Eso fue, en serio, fue una experiencia muy maravillosa. Pero ¿saben? Aunque eso fue genial, aunque asar los marshmallows ahí en ese foco fue genial, eso no fue lo más asombroso. Lo asombroso fue la obra en sí. No lo que ella pudiera darnos o lo que pudiéramos extraer de ella más allá de ver su grandeza. Ver el cráter ya es una maravilla, ver el volcán de cerca y todo lo que hay a su alrededor ya es una maravilla. Pensar en lo que hay, en lo que guarda allá abajo, es mucho más asombroso, pero es algo que desconocemos. Pero la verdad, ver lo que había ahí, en serio, es impresionante. ¿Saben algo? Los marshmallows pudieron ser calentados en la estufa de la casa donde nos estábamos hospedando, en la ciudad. Pudiéramos haber hecho una fogata, cualquier otra fogata, en cualquier otro lugar, y haberlos asado y saben a lo mismo. Eso no es lo asombroso, entonces. Habría sido un desperdicio, en todo caso, llegar hasta ese volcán solo para comer marshmallows asados al calor. Entonces, cuando Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, tiene que ver con su majestad. La oración y el que Dios nos permita dirigirnos a Él como Padre que estás en los cielos, nos permite ver un despliegue de su gloria, de su grandeza, de su majestuosidad.
Tristemente, esto es algo que nosotros perdemos en el afán de cada día, porque a veces simplemente estamos tan ansiosos, tan agobiados por los quehaceres de la vida, de la rutina diaria, que enfocamos en los masmelos antes que en lo maravilloso del volcán. Y sí, en nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. Vamos a Dios tan a la carrera que aunque recibimos su favor, perdemos su majestad. Y eso es triste. Por eso a veces nuestras vidas siguen vacías. Por eso, aunque a veces tenemos todo en la vida, nuestro interior está vacío y nuestras vidas se siente vacía, no satisfecha, no estamos satisfechos. Porque aunque Dios hace todas estas cosas, nosotros perdemos lo grande que es Él. Porque nos enfocamos en lo que Él hace y es capaz de hacer y necesitamos que haga para nosotros. Pero cada vez que eso ocurre, perdemos su majestad. Y saben una cosa, no es justo. No en nuestro trato para con Dios, con nuestro Padre. Es injusto cada vez que Dios nos ha dado la calidad de hijos, esto es cercanía con Él, y nosotros solo tomamos su favor y olvidamos su gloria. ¿Cómo es posible que nos maravillamos de un día soleado y pasemos por alto un gracias papá por hacerlo posible? ¿En serio seremos ese tipo de hijos? ¿Cómo es posible que nosotros nos sentemos a la mesa a disfrutar una cena en familia sin importar lo que sea, lo que ésta pueda ser, y olvidemos quién lo hace posible? Terrenalmente, a veces no vemos muchas salidas, pero los recursos de nuestro Padre no son de este mundo, por cuanto Él está en el cielo. Su majestad no es de este mundo. Sus recursos no son de este mundo. Su provisión para nosotros no son de este mundo. Algunos recordarán de dónde vino el maná con el cual Dios alimentó a su pueblo en la travesía por el desierto. Así que, aunque Dios está al tanto de cada una de las cosas que ocurren en este mundo, su reino no es de este mundo. Por eso necesitamos recordar cada vez que nuestro Padre, por sobre todo, está en el cielo. Nunca deberíamos olvidar ni perder que Él es celestial, y al ser celestial está sobre todo y sobre todos. Al ser celestial no está limitado a las situaciones terrenales, como si lo estamos nosotros. Él es mucho más grande que nosotros. Su majestad es algo impresionante comparado con nosotros, con la gloria humana. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ven? Todo lo que Dios permite para sus hijos tiene la providencia celestial. ¿Por qué? Porque Él está en el cielo. Él tiene todo para sus hijos en una esfera sobrenatural, a la cual nosotros todavía no podemos acceder. Allá donde nosotros mismos no podemos ver con claridad aún. Pero es allá donde está la despensa. Pero no solo eso. Si hay una despensa ya para nosotros, eso solo debería comunicarnos lo majestuoso y lo maravilloso y la gloria de nuestro Padre. Algo que puede deleitarnos todo el tiempo. A Dios no podemos decirle entonces cosas como: mira a tu alrededor, ¿qué ves? ¿Qué me vas a dar? ¿De dónde lo sacarás? Eso solo pasa en nuestra condición humana y limitada. Muchos padres quieren hacer lo mejor para sus hijos, pero aún ellos no saben cómo hacerlo ni de dónde sacarlo. Pero con Dios es diferente, porque Dios no está limitado. Nuestro Padre que está en el cielo no está limitado. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces,
Todas estas cosas, la necesidad, hacen que uno llegue a Dios, como lo hacíamos cuando éramos niños o como lo hacen tus hijos pequeños cuando tienen necesidad, acuden a ti. Pero la pregunta es, ¿iremos solo a Dios por necesidad? ¿Estás satisfecho cuando tus hijos te abrazan, te besan, buscan tu presencia, buscan pasar tiempo contigo solo porque tienen una necesidad o solo porque tienen miedo? ¿Tomaremos su favor y olvidaremos su gloria? Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33. Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿escuchan eso? Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Si la presencia de Dios te basta, entonces todo está solucionado. La próxima vez que te dirijas a Dios, que nos dirijamos a Dios, ¿qué tal si tomamos el tiempo necesario para maravillarnos en lo que Él es primero? Siempre hay más de lo que podríamos imaginar en Él. Entonces, ¿qué tal si la próxima vez que vas delante de Dios, que vamos delante de nuestro Padre, pasamos el tiempo necesario, nos tomamos el tiempo necesario para maravillarnos, para deleitarnos en lo que Él es y no simplemente esperar que Él haga para estar maravillados o para estar asombrados? Y ¿saben? Siempre hay más de lo que podríamos imaginar en Él. Siempre hay más. No será suficiente si queremos estar o sentirnos saciados, enfocar en lo que Él puede hacer, antes que maravillarnos en lo que Él es. ¿Qué tal si aprendemos de la experiencia del pueblo de Israel? Dios les dio maná, agua, sombra y luz en el desierto. Evidentemente, ellos habían perdido la gloria de Dios y luego nada ni nadie los satisfizo y nada lo haría aparte de Dios. ¿Por qué? Porque perdieron la majestuosidad de Dios, perdieron la gloria de quien lo hacía y pensaron que el deleite estaba en lo que Él hacía. Y no es diferente para nosotros. Entonces, ¿qué tal si antes de tomar su mano para recibir, abres tu corazón, tu mente, para contemplar aquello que trae paz al alma y trae gozo al espíritu? ¿Qué tal si dejas por un lado, por un instante, dejas de lado al milagro y te deleitas enfocando en aquel que hace posible el milagro? ¿Cómo está tu relación con tu Padre esta mañana? ¿Eres del tipo de hijo que va al Padre simplemente por recibir el favor y luego se olvida de quién es Él? ¿Eres ese tipo de hijo que está tan enfocado en lo que hace su Padre que ha olvidado quién es el Padre? No por lo que hace, sino en su esencia. Esta mañana yo quiero invitarte a que si eres un hijo de Dios, simplemente tomes el tiempo suficiente para gozarte en tu Padre, para contemplar la grandeza de tu Padre, antes que gozarte y antes que estar desesperados en lo que Él puede hacer y en lo que tú necesitas que Él haga para ti. Tomemos un momento para orar. Padre, gracias, muchas gracias por ser mi Padre, por ser el Padre amoroso, por ser el Padre que cuida, que corrige, por ser el Padre que está siempre pendiente de su Hijo. Y Padre, gracias porque aunque a veces lo olvido, tú no olvidas ninguno de los detalles. Y por cuanto no olvidas ninguno de los detalles que deben traer satisfacción a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, es que nos está recordando esta mañana la importancia de nuestro diálogo contigo. Y Rey,
No solo te pido por mí, sino pido por cada una de las personas que en este momento está escuchando esta palabra. Te ruego, Rey, que nosotros, antes de pedir, nos deleitamos en ti, en lo que tú ya eres, en lo que tú es, no en lo que tú puedes hacer, ni quieres hacer para nosotros. Padre, que el recibir el favor no nos haga perder la maravilla, que no nos haga perder tu gloria. Te pido, Señor, porque estas cosas sean reales en cada uno de sus hijos, en nuestras vidas, y que eso traiga satisfacción a nuestro corazón en medio de la necesidad. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muchas gracias.